Sebas, ¿viste que aprobaron una nueva ley para armonizar la normativa arbitral en el país? Sí, Jaime, bueno, ya hace poco más de 2 semanas que se aprueba esta iniciativa legislativa mediante el expediente 23.259 y vemos como después de muchísimos años en que el arbitraje acá en Costa Rica está regulado por dos leyes, una para el arbitraje doméstico y otra para el arbitraje internacional, ahora, a partir de la promulgación de esta ley, todo este procedimiento va a estar regulado por una sola ley que es la que está basada en la ley modelo de arbitraje comercial internacional de la SANUDMI, Jaime. Claro, que de hecho era lo que tenía que pasar eventualmente porque la historia del arbitraje en Costa Rica ha venido evolucionando y eventualmente teníamos que llegar a esto. ¿Por qué? Porque al final éramos uno de los pocos países que teníamos las dos normativas, una para arbitrajes domésticos y otro para arbitrajes internacionales. ¿Vos cómo crees que van a funcionar estos cambios? Porque a mí me parece que en la práctica van a haber ciertas cosas que va a ser un reto tanto para los centros, para los árbitros, inclusive para los mismos abogados, ¿verdad? Sí, Jaime, completamente de acuerdo con lo que vos decís en cuanto a que esto era lo que tenía que suceder desde un inicio. Y ahorita básicamente vamos a tener que empezar a experimentar, ¿verdad?, en la práctica todos estos cambios. Me parece que tal vez uno de los puntos a favor que tenemos es que esta nueva legislación, o bueno, no nueva, sino la que ya estaba implementada para el arbitraje comercial internacional, se inspira y está basada en la ley modelo de arbitraje comercial promulgada por la CENOSMI, una organización internacional en la cual básicamente se discuten todos estos temas de comercio internacional, derecho uniforme, y esto ha desarrollado mucha jurisprudencia y mucha doctrina sobre la interpretación de esa ley. Entonces creo que a partir de que tengamos que implementar estos cambios, tenemos un margen ya de referencia de lo que ha sucedido en otros países y también lo que en la academia se ha discutido sobre la aplicación de esta ley. Un tema que me interesa mucho y que creo que es súper importante que discutamos es la nueva redacción, ¿verdad?, de la sección en cuanto a medidas cautelares, que antes teníamos una referencia tal vez un poco más corta, pero ahora en esta ley sí hay una sección muy bien redactada y que contempla muchos requisitos y muchas condiciones para el dictado de estas medidas en sede arbitral. Sí, yo creo que aquí va a haber un problema más práctico. Definitivamente la ley está bien redactada, viene muchísimo más clara y le da mejores armas tanto a las partes como a los árbitros para la implementación de medidas cautelares. ¿Qué es lo que yo creo? Que a nivel de instituciones del gobierno, entiéndase registro público particularmente, va a tener que haber un cambio, va a tener que haber ya sea alguna directriz, algún reglamento, porque para específicamente, por ejemplo, una medida cautelar de anotación de demanda, en vía judicial es muy sencillo. Al registro y al registrador le llega una orden judicial y ellos básicamente la acatan y anotan una propiedad. Yo quiero ver qué es lo que va a pasar en el momento donde sea un tribunal arbitral, donde alguien podría entender que no tiene las mismas funciones de un juez y no tiene la misma investidura de un juez, y entonces, ¿qué va a pasar en estos casos? Creo que definitivamente va a haber una curva de aprendizaje, va a tener que haber, ir paso a paso. Definitivamente creo que el Estado y el gobierno costarricense, por medio de reglamentación o directrices, va a tener que girar las instrucciones para que realmente al final de cuentas esta ley pues pueda surtir efecto, porque de lo contrario nos vamos a quedar con una ley muy bien redactada, muy bonita, un capítulo de medidas cautelares, pero que en la práctica no le va a permitir a los árbitros y a las partes poder aprovechar este mecanismo. Sí, claro, Jaime. Y ahora que mencionamos estos temas de competencia, eso también me lleva a traer a colación esta nueva reforma o adición a la Ley de Arbitraje Comercial Internacional que ahora va a aplicar a todos los procesos, y es el artículo 7, inciso A, que ya dispone que el acuerdo arbitral no es únicamente válido por estar firmado entre las partes, sino que ya tenemos una fuente normativa que dispone que la cláusula arbitral eventualmente puede ser vinculante ante partes que se hayan
sometido al proceso de manera tácita, es decir, por participación en la negociación, celebración y ejecución del contrato que contiene la cláusula arbitral. Si bien anteriormente ya la jurisprudencia, tanto arbitral como de la Sala Primera, contemplaba estos supuestos, ¿verdad?, de que no es únicamente válido el acuerdo arbitral que consta por escrito, pero ya ahora tenemos una fuente normativa que incluso le da mucha mayor solidez al hecho de que ahorita en la dinámica comercial, ¿verdad?, dentro de negociaciones que muchas veces se dan en reuniones, se dan por medio de contratos informales, contratos verbales, ya ahora sí existe mayor fundamento para declarar que un acuerdo arbitral resulta vinculante para partes no signatarias que estén involucradas dentro del contrato y la controversia. Sí, antes te trataba un poco más formalista, literalmente si estaba firmado o no, a pesar de que, por ejemplo, yo podría ser un subcontratista que tenía conocimiento del contrato principal donde existía una cláusula arbitral y yo, por no estar suscrita a esa cláusula, intentaba de salirme de que nos pudieran someter a un arbitraje, lo cual definitivamente creo que ambos sabemos que no debería ser así, porque al final vos sabés que estás firmando o que estás participando dentro de un contrato que tiene una cláusula arbitral. Entonces me parece que definitivamente, como vos decís, no solo viene a regularlo por medio de vía jurisprudencial, sino que ya en este momento por vía legal específicamente. Otro tema que me pareció bastante interesante es cuáles son los efectos eventualmente de la nulidad de los laudos, ¿verdad? Que hay un tema de reenvío o no reenvío, hay también otro tema que está cambiando en este momento. Sí, correcto, Jaime. Ahorita la redacción de la nueva ley lo que sugiere es que en realidad el reenvío ya no sería procedente. Sí existe una determinación en cuanto a que la Sala Primera, que se mantiene, ¿verdad?, como el órgano jurisdiccional competente para resolver la nulidad de un laudo, puede dictar una orden o alguna disposición para poder mitigar los efectos de alguna etapa del proceso o alguna disposición del tribunal que pueda o que ocasione la nulidad del laudo. Sin embargo, también existe una disposición que restringe ese reenvío que se puede hacer. Entonces, me parece que también eso es un tema que va a ser muy interesante analizar ya en la práctica, de visualizar cómo la Sala Primera va a resolver estas situaciones, si va a ser muy tajante al dictar la nulidad del laudo o si tal vez se quiere involucrar un poco más en el proceso para, con ciertas salvedades, evitar dictar esa nulidad, ¿verdad? Creo que eso es un tema que en la práctica vamos a tener que estar muy atentos a ver qué sucede. Sí, yo creo que al final de cuentas definitivamente es una normativa que nos viene a beneficiar en general. Creo que nos viene a dar un mayor rango de participación y de apertura en el proceso arbitral. Definitivamente creo que viene un proceso interesante de lo que es la puesta en práctica, de cómo se van a acomodar todas las partes, incluido instituciones del Estado. Pero me parece que es un reto importante y es algo que debemos tomar en cuenta porque va a haber muchas cuestiones de cómo se litiga que definitivamente van a tener que cambiar. Correcto, Jaime. Me parece que tal vez como algunos de los últimos puntos que llaman la atención, vale la pena también mencionar que en cuanto a la ejecución de laudos nacionales domésticos, el procedimiento igual se remite al de ejecución de sentencias judiciales. Entonces me parece que acá podemos prever que posiblemente no haya mayor cambio. Eventualmente ante la ejecución de un laudo vamos a tener que seguir el mismo procedimiento que actualmente seguimos con base en el Código Procesal Civil. Y también ahora que menciono el código, me parece muy interesante que ahora ya se eliminó la referencia que estaba en la legislación anterior hacia las normas procesales costarricenses, ¿verdad? Entonces, en este momento creo que los tribunales arbitrales tienen mayores instrumentos y herramientas para apoyarse en los reglamentos arbitrales que a veces aplican como normas de soft law, ¿verdad? Como guías de centros arbitrales y otras normas que no necesariamente son los códigos procesales y que tal vez faciliten un poco más la tramitación del proceso en el sentido de que sea más adecuado a la controversia que se está discutiendo y tal vez no siempre referirse a un código procesal que es un poco más genérico, que trate de aplicar a cualquier tipo de controversias, que no es el caso siempre, ¿verdad?, de un arbitraje. Sí, inclusive
como muy bien vos lo decís, se está intentando como llevar a una parte más práctica, más internacional, más abierta. Tanto es así que ahora que vos mencionaste esto, otro tema, aunque no es menor, pero sí lleva como los mismos principios, es que ya no se obliga a que el arbitraje sea en idioma español. Y ahora deja abierta esa posibilidad y creo que es en la misma tendencia de llevar esto un poco más a la parte internacional, cómo se maneja internacionalmente y que podamos utilizar muchísimo más material de jurisprudencia, ¿verdad? De casos similares que se hayan resuelto a nivel internacional, los podamos traer acá y además definitivamente creo que eso nos empuja un poquito más también al tema del arbitraje internacional porque ya todo el mundo va a tener que estar preparado y de alguna manera creo que nos acercamos más un poco a esa tendencia de que seamos más pro arbitraje, donde ya podemos traer partes donde todo el mundo participa en el idioma inglés, que además eventualmente podría tener una baja en costos en el tema de traducción, ¿verdad? Lo que pasa es que, de nuevo, todas las partes van a tener que de alguna manera hablar algún otro idioma, pero ya por lo menos está esa posibilidad. Y creo que es esa misma tendencia a llevarnos hacia un arbitraje un poco más moderno, más internacional y más abierto. Y Jaime, qué interesante como esta reforma, más allá de ser un tema meramente jurídico, nos lleva hacia una oportunidad país. Ahora con toda esta nueva legislación, podemos promocionar a Costa Rica como una sede sumamente amigable para ser sede de procesos arbitrales internacionales, que tenemos una ley inspirada en criterios internacionales sobre esta normativa arbitral. Ya no es necesario que el arbitraje sea exclusivamente en español cuando involucra partes nacionales. Y bueno, eso definitivamente nos facilita a promocionar al país como una sede arbitral en la que ojalá de acá en adelante tengamos muchos arbitrajes internacionales que no solo involucren a partes nacionales, sino también de otras jurisdicciones. Sí, y claro, esto obviamente nos lleva a ser mucho más amigables en general, ¿verdad? A inclusive poder incentivar un poco más la inversión extranjera, que como todos sabemos, Costa Rica siempre ha sido como una punta de lanza y algo que invita a la persona extranjera a venir a invertir en el país. Y creo que definitivamente esto es una oportunidad para que podamos irnos colocando en la vanguardia de procesos de arbitraje internacional acá en el país, porque tenemos seguridad jurídica, tenemos infraestructura, muchos de los profesionales en Costa Rica hablan otro idioma, entonces creo que eso nos llega a posicionar de mejor manera a otro nivel que digamos que tal vez en la región no se ha dado. Claro, Jaime, me parece que lo que resta decir es que acá, por ejemplo, que en el día a día que asesoramos a nuestros clientes, la mayoría de contratos en los que los representamos tienen cláusula arbitral, ¿verdad? Entonces, me parece que tenemos que estar muy atentos a la publicación de la ley, a su entrada en vigencia, porque definitivamente para nuestros clientes que suscriben este tipo de cláusulas y que tienen participación en estos contratos, va a ser muy interesante en un eventual litigio, en un eventual escenario de solución de controversias, ver cómo se va a ir aplicando esta ley y los cambios que va a ir marcando para nuestro país. Claro, y es parte de también estar, digamos, a la vanguardia actualizado para poder brindar una mejor asesoría, porque al final ya uno sabe qué le sienta mejor a cierto tipo de contratos, qué resolución de conflictos, sabiendo que ya tenemos esta normativa, pues me parece que es un poco mejor estar siempre enterados, siempre al día, para poder dar una mejor asesoría, inclusive antes de la firma del contrato.